Bienvenidos al 16º episodio de nuestro podcast Chismes de Historia y Ciencia. Como muchos de ustedes ya saben, en este podcast mi papá, que es prácticamente una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Así que si les gustaría aprender sobre temas de cultura general, que a veces no es tan general, o si ya son fans de la historia y de la ciencia, este es el podcast para ustedes. Hola, soy Fernando Navarro y hoy hablaremos de un tema que ya de por sí tiene que ver con los misterios. Es más, con el gran misterio, por el misterio por antonomasia. Y hablaremos del personaje que se atrevió a cruzar el umbral y tratar de darnos una explicación acerca de ese misterio. Hola, yo soy Rubí Navarro. El personaje del que les vamos a hablar hoy es alguien muy controversial en el mundo de la ciencia, de la psicología, incluso muchos dicen que él era más filósofo que científico, pero eso se los dejamos a ustedes que lo determinen o lo juzguen. Si ya conocen un poco sobre él, sabrán que, pues, tal vez algunos lo tildan de ser un pervertido. Ese punto ya lo tocaremos en el transcurso del episodio, pero lo que no podemos negar es que es alguien que nos dejó unas bases en el ramo de la psicología que hasta el día de hoy siguen siendo vigentes. Y bueno, sin más presentación, los dejamos con Sigmund Freud. Durante siglos, el pensamiento humano, la mente, las ideas y todo aquello que correspondiera al pensar del ser humano correspondía al reino de lo abstracto. Ahí residía la conciencia, que en términos llanos no sabemos qué es, pero se definía como aquel ente que nos decía que estaba bien o que estaba mal y nos hacía ser seres racionales y por lo tanto superiores a los animales. No fue sino hasta el siglo XIX, para variar, la época de la Ilustración, cuando un joven judío de nombre Sigmund Freud, que en realidad nació como Sigismund Shlomo Freud, porque era judío. Su padre Jacobo y su madre Amalia lo criaron de una manera que él siempre manifestó que nunca se le inculcó ni una creencia. Y dice él, ni falta me hizo. Él nunca, a pesar de que la familia era judía, y él estaba apegado totalmente a la tradición judía, más no a seguir los rituales judíos. Okay. Él nació el 6 de febrero de 1856. Sigmund Freud entró a colegios prestigiados, entró a la universidad, a pesar de que sus papás, cuando él tenía 3 años, tuvieron que emigrar, porque él nació en una ciudad que se llamaba Freiberg, en Moravia. Okay. Entonces, por lo tanto, se consideraba, era parte del Imperio Austrohúngaro. Pero actualmente esa ciudad ni se llama Freiberg, se llama Pribor, y no está en Austria, está en la República Checa. Entonces, si hubiera nacido en estos tiempos, él sería checo. Okay. Y si hubiera nacido antes de los 90, sería checoslovaco. Ajá, así es. Entonces, Sigmund Freud, desde pequeño, se fueron a vivir a Viena, y ahí fue, él no salió de Viena, en toda su vida no salió de Viena. ¿Ni de vacaciones? Supongo que sí, en las vacaciones salían a otro lugar, pero lo que me refiero es que su vida se desarrolló en Viena, no como varios científicos o varios pensadores o filósofos, que vivieron en alguna otra ciudad de Europa durante algunos años, sí, o mínimo alguna parte de su vida, ¿no? Y esto es sin excepción, quien quieras, quien me menciones de que haya sido un filósofo de alto calado o que haya sido un gran científico, debió haber vivido en otras ciudades diferentes de Europa o países diferentes de Europa. Freud siempre estuvo en Austria hasta que contaremos más adelante. Okay. Les voy a dar una pista. Él era judío. Austria era parte del Imperio Germano. Sigmund Freud estudió filosofía. Él estaba en la Universidad de Viena, pero en realidad su carrera
era un tanto de ciencias sociales, ¿no? Okay, era filosofía, era historia, literatura, algo de un primigenio, de un primigenio psicología, primigenia. Pues sí. Pero realmente él también quería estudiar neurología como médico. Ok. Y lo hizo, pero no toda la carrera de medicina, pero él quería saber básicamente de neurología. A él siempre le atrajo el pensamiento, cómo se generaba el pensamiento, qué impulsaba a una persona a decidir, pensar, demostrar, llorar, reír, etc. Y estando en la Universidad de Viena, conoce a su mentor. Esto estamos hablando de 1880. Su mentor fue Joseph Bauer. Ok. Si se acuerdan, hay una película, ¿te acuerdas una vez que estabas viendo una película donde sale esta Keira Knightley? Sí. Que ella es como la paciente como la de Carl Gustav Jung. Sí, exacto. Ok. En esa película también sale, creo que inclusive quien interpreta a Sigmund Freud es Viggo Mortensen. Ay, no, eso no recuerdo, ¿sí? Sí, es Viggo Mortensen. Ok. Y sale Bauer, pero por un pequeño lapso. Pero donde sí salen un buen rato los dos, por llamarlo de una manera, o participan, es en un libro escrito por Irving de Yalom, que es de origen judío, y que escribió un libro que se llama El día que Nietzsche lloró. Sí. Y ahí habla como de Freud, Lumery, le pide que ayuden a Nietzsche, pero sin hacerlo sentir que lo están ayudando, o sea, realmente algo muy loco, pero leyendo el libro te das cuenta de cómo lo lograron o qué tenían que hacer, y finalmente también ellos cómo fueron utilizados por Lumery. Es algo loco. Y Freud, efectivamente, el maestro Breuer, no era Bauer, Breuer, Joseph Breuer era judío también, era judío, y ambos hicieron una gran conexión, de tal manera que, por ejemplo, ya cuando él salió de la carrera, él empezó a interesarse por los métodos curativos de las personas que sufrían algún tipo de esquizofrenia o algún tipo de trastorno mental o psicológico. Sí. Y él se unió un tiempo a un psicólogo francés que se llamaba Jean-Martin Charcot. Jean-Martin Charcot. Okay. Y ellos seguían un método que era el de la hipnosis para curar la histeria. Sí. De hecho, eso sale, creo que de ese tiempo es donde se agarran en la nueva serie que salió de Freud en Netflix, que por cierto, pues está. Y es como creo que de ese tiempo, porque es cuando él empieza a desarrollar como su técnica esa de la hipnosis, y pues claro que le tiraban cajeta a más no poder y se burlaban de él y todo, y bueno, obviamente hay muchas dramatizaciones ahí, pero según eso, algunas veces que exponía pues sí era fingido, pues, o sea. Sí. Realmente sí se aventó algunas fraudulencias, ¿no? Sí. Tú vas a fingir que estás hipnotizada. Pero lo que pasa es que él había... él duró un tiempo con eso, pero finalmente ya no le convenció el método de Charcot. Y su antiguo maestro, o Breuer, le dice, ¿sabes qué? Estoy, ¿cómo se puede decir? Como finalizando o terminando o desarrollando un método que se llama el método catártico. Ok. Ese método catártico, como su nombre lo dice, catarsis quiere decir purificación, quiere decir una limpieza extrema, ¿no? Y atienden a una paciente que ellos la llamaban Ana O, pero que ella se llamaba en realidad Berta Pappenhauer. Órale. Pero, ya ahorita se sabe quiénes eran sus pacientes, pero todos les ponían un nombre porque como manifestaban lo que habían hecho con su curación, pero no podían poner su nombre real. En ese tiempo no podías, porque exhibías a la persona, ¿no? Sí, claro.
Y más en ese tiempo, imagínate, Sí, el siglo la gente no siglo tenía nada que hacer, XIX, pinche cabrón, no chisme manches, era ¿no? lo más jugoso que se podía hacer. Era deporte nacional el chisme, ¿no? Sí, Entonces, no manches. y fue en eso, pero llegó un momento en que Freud decía, él sentía que faltaba algo más esencial, más profundo. Y él, basándose en algunos escritos precisamente de Nietzsche y de este, ¿cómo se llama este filósofo que habla mucho sobre la tristeza, la soledad, la alegría? Schopenhauer. Schopenhauer, exactamente. Schopenhauer, hablaban ellos por ejemplo, Nietzsche renegaba de que decía que ya había una predestinación y que pues ya traías un pensamiento consolidado por las tradiciones, y él decía que no, debía haber algo dentro de la mente que pudiera, pues por así decir, asear la casa. Schopenhauer hablaba también de un ente que estaba dentro de la profundidad del pensamiento, que salía y que no lo podías controlar. Entonces fue en ese momento cuando Sigmund Freud creó el concepto del preconsciente. El preconsciente es como el jamón entre el sándwich del subconsciente y el inconsciente y el consciente, perdón, el inconsciente, y le llamó preconsciente, pero después se le llamó subconsciente. O sea, existe esa parte del pensamiento que la cual está formada por toda serie de experiencias buenas o malas, o por traumas recibidos durante tu infancia o tu adolescencia, de tal manera que afloraban a manera de comportamiento o de una conducta, ya fuera maligna, o esta fuera benéfica, o esta fuera se rebelara contra ti mismo. Pero sin que tú estuvieras haciéndolo a propósito. Exacto. O sea, simplemente era una información ahí guardada que dictaba cómo te comportas, pero que sin que tú estés decidiendo hacerlo de esa manera. Exactamente. O sea, el subconsciente participa de la personalidad humana, más muchas veces se manifiesta sin que la persona voluntariamente la traiga hacia él. Y fue cuando él se separó de Breuer, Joseph Breuer. Dijo, no, sabes que yo voy a seguir mi propia línea. Y su línea se llamó psicoanálisis. Sí. El psicoanálisis. Y él decía que una de las manifestaciones, le puso psicoanálisis, pero en realidad su método se llamaba de libre cauce. O sea, a ver, tú ve platicando, todo lo que digas tiene sentido. Así sea un disparate. Y él llegó a la conclusión de que el libre desarrollo de la palabra y del pensamiento y los sueños manifestaban lo que el subconsciente tenía oculto. Sí. Entonces, en 1899, él sale su gran obra que se llamó precisamente La interpretación de los sueños. La interpretación de los sueños es donde Sigmund Freud expresa abiertamente que los sueños son un escape del subconsciente. Es una manera de que el subconsciente dice o da una información o expresa un malestar, pero se lo está diciendo al consciente. Posteriormente, Freud llega a una conclusión que dice que la mente está como estratificada, el pensamiento está como estratificado y tiene una estructura de esta manera. Tiene el ello, el yo y el alter ego. O el super yo también. O el super yo o el ello, el yo y el super yo o alter ego. El ello es la parte primitiva del ser humano. Ahorita, en posteriores tiempos, como fue el doctor Broca, se dio cuenta que el sistema límbico era igual para todos los animales. En el sistema límbico residen todas aquellas causas animales donde se da la sed, se da el hambre, se da el impulso de atacar, le manda al corazón latir el sistema límbico, le manda a los pulmones respirar. Todo aquello que es inconsciente está dentro de la parte primigenia del sistema límbico. Que es supervivencia prácticamente. Es supervivencia, ¿no? Prácticamente, ¿no? Es el que te da miedo. O sea, el miedo es una reacción a estás en peligro, tienes que hacer algo.
Sobrevive, exactamente. Sí. Entonces, ese sistema límbico está actualmente en nuestro cerebro, el cerebro humano, está cubierto de la neocorteza, sí, que esa vendría a ser el alter ego o el super yo, que es el que recibe los lineamientos morales de cuidado, de aseo, de disciplina, que suprimen al ello. ¿Y qué sería el yo? Es la parte intermedia. Eres tú, es la manifestación de tu conducta que vive sometida a los impulsos del ello, pero reprimidas por el alter ego. Y tú te conduces como una persona con ciertas características de comportamiento. Es tu personalidad. Es tu personalidad. Y esto es parte de lo que es la neocorteza, lo que envuelve el sistema límbico y lo que envuelve el cuerpo calloso, lo que es la parte de afuera, por así decir, del cerebro, donde se ven las circunvalaciones. Sí. Pero aparte, Freud empezó a detectar una fuerte corriente de conducta hacia algo que era la supervivencia, pero a través de qué. Y entonces dio con que es la sexualidad la que hace que nuestros pensamientos se hagan, nuestra conducta se manifieste, nuestro comportamiento logre, etc. ¿Por qué? Porque es la sexualidad la parte que hace que el hombre, que la humanidad continúe, que sobreviva la estirpe. Sí. La sexualidad es aquello que hace que sobreviva la estirpe. Por eso todos los animales tienen una sexualidad, algunos por temporadas, unos de una manera, otros de otra, pero finalmente es el plano sexual el que hace que la conducta humana se manifieste. Esto obviamente manifiesta eso en Viena a principios del siglo XX, pues ya se lo tragaban. No, judío, cabrón, no, pinche judío pervertido, cabrón. Todos son iguales. Todos son iguales. Y él establece 5 etapas de la manifestación de la sexualidad, derivadas hacia el placer o inclinadas hacia el placer. De tal manera que él dice que los niños tienen una sexualidad perversa. O sea, imagínate decir que eso de un inocente. Y habla de que hay 5 etapas. Dice, está la etapa oral, que es cuando el niño adquiere el placer a través de la boca. Anal, que es cuando el niño adquiere el placer a través de los desechos o de su recto, ¿verdad? Sí. Fálica, que es cuando él percibe el cariño hacia quien lo protege, sobre todo su mamá, el complejo de Edipo, es cuando nace el complejo de Edipo. Que, hablando de eso, el complejo de Electra, que es el apego de la hija hacia el papá, eso fue algo posterior, fue como algo complementario, pero en realidad Sigmund Freud nunca lo expresó de esa manera. Como de, está hay que hacer el otro. El otro tiene que ser también, pero Sigmund Freud hablaba en general del complejo de Edipo, o sea, el apego a la mamá, y el hecho de sentir celos del padre, porque le podía quitar en el momento que quisiera la atención de su mamá. Sí. Luego estaba la etapa de latencia, que es cuando estás pasando de la niñez a la juventud. Y finalmente la época de la adolescencia, cuando ya se manifiesta totalmente tu sexualidad y todo aquello que huela a sexualidad, que huela a sensualidad, que huela a atracción física, es algo, ya le perteneces a ese momento. Era algo que también las escuelas ya psicológicas de ese momento pues, también le criticaban mucho. Oye, ¿cómo va a ser todo derivado de la sexualidad? Pero... Y claro que no les iba a parecer porque pues en cierto modo a lo mejor yo creo que sentían como que te rebajan, ¿no? Como que dices, bueno, o sea, en serio no hay otra razón que nos mueva, o sea, en serio somos así de bestiales, de no sé. Bestiales, de primitivos. Ajá. Sin embargo, el tiempo le fue dando la razón en muchas cosas. Él ya había creado una escuela del psicoanálisis, ya tenía su propia corriente, y a pesar de las críticas, tenía muchos seguidores.
porque veían que había muchas buenas respuestas en cuanto a los tratamientos que, por ejemplo, el tratamiento de la libre expresión, de que vas diciendo, aunque vayas diciendo tonterías, él verificaba que eso hacía salir algunos traumas, algunos problemas que se habían tenido desde la infancia y la adolescencia, y que se manifestaban de esa forma, de manera consciente, aparentemente, pero donde el subconsciente empujaba por la parte de atrás, ¿no? Sí, claro. Entonces, él ya tenía una serie de alumnos, pero en 1911, él ya empieza a generarse una corriente dentro de su corriente, que es cuando Carl Gustav Jung se separa, y se separan varios de la sociedad psicoanalista, y parecía que el edificio se iba a caer, pero él continuó hacia adelante. O sea, de hecho, Carl Gustav Jung es un gran psicólogo, psiquiatra, que muchas de sus ideas han permeado muchísimo dentro de nuestra sociedad y que siguen vigentes. Sin embargo, la genialidad de Sigmund Freud siempre se ha elevado por encima de sus detractores y aún de la propia gente que aprendió mucho y que siguió sus propias corrientes. Esto es innegable. ¿Por qué? Porque Freud, tal como lo dice Erich Fromm, que yo creo que sí has escuchado a Erich Fromm, ¿verdad? Sí. El miedo a la libertad, el arte de amar, el arte de amar. Fíjate que en el miedo a la libertad, Erich Fromm dice algo que me llamó mucho la atención, y que dice que porque una de las grandes, digamos, una de las grandes enigmas de la sociedad es cómo un pueblo tan culto como el alemán se pudo haber adherido a un movimiento de criminales como los nazis. Sí, pues sí. O sea, sigue siendo un misterio social donde se da una hipótesis u otra. Y la hipótesis de Erich Fromm es que el ser humano no puede sentirse solo, no puede sentirse que es parte de nada, porque esa libertad lo amedrenta. Él necesita sentirse pegado a algo o ser parte de... Que algo rija su vida, que algo lo guíe. Entonces, en ese momento tan trágico para Alemania, que pues verdaderamente estaban en el pozo de dentro del pozo, sí. Alguien los aglutina y los dice que son poderosos y que nadie puede ser mejor que ellos, y que ellos están destinados a dominar a la humanidad. Pues imagínate. O sea, y esa es la tesis de Erich Fromm. Es una de las partes de eso. Pero Erich Fromm fue un gran... siguió hasta hace unos pocos años. Era el gran seguidor de Sigmund Freud. Erich Fromm es a Freud lo que Richard Dawkins es a Charles Darwin. O sea, el seguidor fiel, absoluto y mejorador de toda clase de ideas. Ok. Y Erich Fromm decía... Él no decía tanto de los méritos de los descubrimientos de Sigmund Freud como psicoanalista, sino que afirma que Freud era un amante absoluto de la verdad y del razonamiento. De hecho, él murió y hasta la fecha el psicoanálisis no se considera parte de la ciencia. Algo que para él fue muy frustrante, porque él quería que el psicoanálisis fuera parte de la ciencia, parte de una rama de la ciencia. Sin embargo, no es reconocida por la ciencia como una de sus ramas. Entonces... Pero tampoco está eliminada, pues. No está descartado para claro nada. Que no. Simplemente, por así decirlo, no cumple con ciertos protocolos. Y no los va a cumplir. Mera tramitología, por así decirlo. ¿Cómo se dice? Burocracia. Mera burocracia. y digamos que así va a ser, porque estamos hablando del pensamiento humano, algo tan plástico, algo tan moldeable, algo tan difícil de predecir. Claro. Una de las cosas que no puede hacer, que la ciencia tiene que tener para que una teoría funcione como tal, es que puedas pronosticar un comportamiento, un hallazgo o un resultado a través de la misma hipótesis. Sí, y como en el pensamiento humano no lo puedes lograr, claro. Pues ahí sigue atorado, ¿no? Exacto. Pero dice Erich Fromm que Sigmund Freud siempre buscó la verdad. Pasara lo que pasara, tuviera que hacer lo que tuviera que hacer.
Y él tenía una personalidad también que le había sido, se puede decir, él nació, él es el mayor de cinco hermanos, las otras 4 mujeres. Entonces, el mayor y el único varón. Entonces, figúrate, el papá le... Sí, pues toda la presión estaba ahí. Estaba la presión con él, y aparte de la presión, la confianza, o sea, del que tú puedes hacer esto, y luego en una familia judía donde el patriarcado es prácticamente una regla de vida, cabrón, una regla de vida, ¿no? Y él siempre, Freud, en palabras de Eric Fromm, fue el hombre más valiente de su época, porque nunca temió a decir la verdad, nunca temió decir que tenía que razonarse lo que se decía y que todo tenía que ser razonado. Era un amante literal del razonamiento. Por eso es que era frustrante para él no poder ingresar como rama de la ciencia, porque él era un convencidísimo del razonamiento. Sigmund Freud, con el tiempo, fue también, pues, deteriorándose su salud, porque era un fumador empedernido de puro. Inclusive hay casi todas las fotos donde está, está con su puro. Exacto. De tal manera que él, en 1923, agarra un cáncer de paladar. Órale, ok. Y lo operaron del paladar 33 veces. No manches, ¿qué pedo con eso? Y tenía una prótesis, imagínate, en los años 20, 30, con una prótesis. Si ahorita una prótesis que ya son materiales flexibles, adaptables, son molestos. Imagínate, antes una prótesis de acero con marfil y la madre, así para que el tipo pudiera comer o algo por el estilo. Ay, qué horror. Realmente la sufrió muy, muy tremendamente. Ah, pero ahí andan fumando. No, pero ahí andan fumando. Y eso, no dejó de fumar. O sea, él tenía su paladar hecho trizas, pero él seguía fumando. En los años 30 se empezó a darse el problema del antisemitismo germano, y como él vive en Viena, Austria, en ese tiempo era en 1938, sí. invade la República, Austria la invade Hitler, y entonces él, en su condición de judío, para que te des una idea, a sus 4 hermanas, que él no alcanzó a ver eso afortunadamente, murieron en las cámaras de gases de los nazis. Ay, no sé exactamente en cuáles, pero todas murieron, en las cámaras de gases de Hitler. Qué horror. Y él pudo salir a Inglaterra gracias a una sobrina bisnieta de Napoleón, María Napoleón, que traía título nobiliario. Y ella fue la que abogó para que él pudiera salir de ahí. Entonces, solo así pudo, pero siempre y cuando firmara un documento donde manifestara el agradecimiento a los nazis, que siempre lo trataron muy bien. O sea, usted fírmanos esto y ya le damos chance. Tuvo que hacerlo, obviamente, pues dijo, pues claro. Pues claro. Y la que continuó con su obra fue su hija Anna Freud. Exactamente a las 3 semanas de que Hitler invade Polonia, Sigmund Freud se encuentra muy enfermo, pero está sufriendo demasiado. Él estaba sufriendo demasiado con esa enfermedad. Aún así se daba sus gustos. Él tenía un amigo que se llamaba Edward Silverstein, que a los dos, fíjate, esto sí verdaderamente se me hizo siempre muy curioso de él, le encantaba la lengua española a Sigmund Freud. Órale. De tal manera que él, entre los dos, entre su amigo Joseph Silverstein y Sigmund Freud, habían leído todas las obras de Cervantes. Ok. Y hay una obra de Cervantes que se llama El coloquio de los perros, donde los protagonistas son 2 perros. Uno se llama Cipión, así se llamaba Sigmund Freud, y el otro se llamaba Berganza, aunque se oiga medio alburero. Berganza era su amigo Silverstein. Ok. Entonces él todavía se daba esos gustos de hablar perfectamente español, todo eso, aún estando en cama. Pero llegó un momento que su sufrimiento era tan profundo, de dolor, estoy hablando físicamente, que él le exigió a su doctor. Su doctor se llamaba Max Schur. Max Schur era su médico personal, por así decirlo. Se escribe Schur. Le dijo,
¿te acuerdas que tú y yo teníamos un pacto que yo te dije cuándo quería morirme? Y el doctor le dijo, sí. En ese tiempo no había más que tener un contrato, o sea, no había, si había ley de la eutanasia o claro. eugenesia, nada. ¿Sabes qué? Me quiero morir. Y le pone tres inyecciones de esta droga potentísima para el dolor. ¿Morfina? Morfina. Le pone tres inyecciones de morfina y muere. Shit. Y fueron 3 porque como Freud un tiempo fue adicto a la cocaína, él la usaba como medicina, inclusive escribió un libro que se llamaba así, Uber Coca, sobre la cocaína, y hablaba de estas propiedades curativas de la cocaína. También ahí en la serie de Freud se ve que todo el tiempo está consumiendo coca. Él echaba coca al tema, entonces... Pero era como bien normal. Sí. Y no, pues la conseguían fácil y todo, o sea... La Coca-Cola inicialmente tenía sus chispas ahí de cocaína, ¿no? Sí. Inclusive, como te mencionaba, él hasta escribió un libro sobre los beneficios de la cocaína y de cómo ayudaba a curar y a relajar y todo. Bueno, y ahí sí la regó, es de sus regadas. Es de sus regadas. Nadie es perfecto. Finalmente, 23 de septiembre de 1939, a 3 semanas de que Hitler invadiera Polonia y se iniciara la Segunda Guerra Mundial, fallece por su propia voluntad Sigmund Freud. Cheto. El más grande analista del pensamiento, el más valiente de todos los de su época, porque él se atrevía a decir las cosas tal cual, sabiendo que lo iban a machacar. Él murió en Inglaterra, como te dije, cuando huyó. Sí. Y aún sabiendo que iba a encontrar miles de detractores, pero él tenía un compromiso, y ese compromiso era con la verdad y con la razón. Y si ese compromiso con la verdad y la razón ayudarían a mucha gente a salir del estado deplorable de su propia mente, todo estaba justificado. Se dice que gran parte de la corriente esta del surrealismo está basada en el pensamiento de Freud. O sea, se habla de que desde Salvador Dalí como pintor, André Breton como escritor, y Luis Buñuel, que dicho sea de paso, Luis Buñuel era un director de cine español, pero que él estuvo aquí en México gran parte de su vida debido a la guerra civil española. Pero muchas películas de él son mencionadas como películas de culto, porque son un poco extrañas para nuestros estándares, extrañas respecto a nuestros propios modos de ver el proceso de una vida o de una fecha dentro del cine. Murió Sigmund Freud, duramente criticado. A la fecha es muy criticado como parte de las materias que están llevando los actuales chavos que estudian psicología. Es renegar de Sigmund Freud, decir que estaba equivocado, que era un exagerado, que él era el pervertido, etcétera, etcétera. Sin embargo, no hubo quien tuviera el valor que él tuvo para abrir un pedazo del cerebro y sacar hacia afuera muchos de los pensamientos, correctos o no, pero que finalmente él dio con los estratos de la conciencia, dio con los estratos del pensamiento, cómo se formaba el pensamiento y cómo actuaba el subconsciente. Él lo hizo, los demás lo mejoraron, los demás hicieron que fuera parte de sus propias teorías, pero nadie puede negar que los huevos Fabergé, los Fabergé, los rusos, las medallas de oro y las joyas de oro, todas han salido de una mina con tierra. Para mí ese es Sigmund Freud. Él descubrió el oro, los demás hicieron formas bellas, pero finalmente tenía alguien que meterse a la mina y excavar y ensuciarse para dar a conocer el metal precioso. En este caso, el metal precioso es nuestro subconsciente. También, aunque sí algo que dicen es que tal vez un error que cometió es que, por ejemplo, si ya iba como en una línea, como que no le gustaba a lo mejor retractarse o decir, bueno, a lo mejor puede ser así, ya sabes. Yo siento como que es lo que más le critican, como de, ok, o sea, sí, tus bases están bien, solo que a veces llegas a un punto que como que ya no quieres retractarte de algo, pues.
y ya las personas que se fueron separando en otras corrientes como que fue lo que empezaron a hacer, así como de, ok, esto a lo mejor no es así, él no quiere admitirlo, pero entonces yo hago mi propia como sublínea, por así Sí, su decirlo. propia rama Ándale, su propia del rama. psicoanálisis. Exacto, pero a fin de cuentas, o sea, está bien eso, pues ya era parte de su personalidad, yo pienso, pero, y sí, o sea, pues todos cometen errores, todos tienen defectos, pero a fin de cuentas eso, pues como dices, él sentó las bases de eso y él fue el que tuvo, pues exactamente, que ensuciarse las manos y recibir todas las críticas para que las cosas pudieran avanzar. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y yo agregaría algo más. Ujú, Si tú eres el que llevas la carroza o llevas el carruaje ujú. y el que está encontrando el camino, no te puedes retractar. Porque finalmente tú vas adelante de todos. Ujú. No, y aparte, estás descubriendo un nuevo camino, o sea, A eso me refiero. sí, o Si sea, tú ¿cómo estás sabes? descubriendo el camino, si tú lo estás descubriendo, ¿cómo vas a permitir que alguien que te grite atrás, acá atrás hay una bifurcación? No te puedes parar. Ok, ¿sabes qué? Síguela tú, la bifurcación. Yo voy hacia adelante, yo soy el que estoy abriendo el camino. Sí, no, y aparte también me refiero en el sentido de que es algo, es desconocido, o sea, también no puedes esperar que una persona que es el que está abriendo el camino, pues nunca vaya a irse por una tangente, ¿verdad? Claro. O sea, no está marcado el camino, ese es Exacto. Si el precisamente camino el no objeto. existe, si tú lo estás haciendo, o sea, Ujú. ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a cambiar de dirección si ni siquiera dirección hay? Exacto, o sea, pues es tu dirección y ya otra gente te ayuda a complementar o encontrar rutas más óptimas, ¿verdad? Si acaso, pero pues es desconocido y tú le estás atorando, o sea. Es correcto. De acuerdísimo. De acuerdo contigo. Y bueno, entonces para finalizar, ¿tú qué piensas? O sea, Freud de verdad sí tenía razón en que todo es todo gira alrededor del sexo, o crees que hubiera algo en él, o sea, que él sí fuera así como un pervertido y que pues él lo vio así y simplemente se fue por esa línea? No. Si fuera así, estaríamos hablando del Marqués de Sade. Ujú. Y Freud era un científico, era un doctor, era un tipo que buscaba la verdad. Y él encontró en la beta de la sexualidad una serie de comportamientos. Ujú. De hecho, a él le quedaba claro, lo pondré entre comillas, porque él tenía una frase que decía, todo acto sexual que no lleve a la reproducción es una perversión. O sea, sexo oral, cambio de posturas, el buscar el no embarazo, Ajá. etcétera. Entonces decían, todo eso es una perversión. Pero no hablaba como una perversión, no hablaba como algo malo, sino es una desviación del objetivo principal de la sexualidad. Ujú. Sin embargo, el ser humano lo busca como igual los únicos animales que tienen sexo recreativo son los seres humanos y los delfines. Son los únicos. Sí. Todos los demás tienen sexo para reproducirse. Él simplemente encontró la beta y sabía que estaba metiendo las manos en el fango. Y Sí. sabía que se iba a encontrar cochinadas, pero sin guantes y sin nada, metió las manos y se atrevió a decirlo. Eso es lo que yo creo. Y bueno, antes de terminar el episodio, les voy a leer textualmente un párrafo en el que Erich Fromm, en su libro La misión de Sigmund Freud, nos dice lo que Freud pensaba sobre la religión. Cito: ve en la creencia de Dios una fijación del anhelo de una figura paterna omniprotectora, una expresión del deseo de ser ayudado y salvado, cuando en realidad el hombre puede, si no salvarse, por lo menos ayudarse, solo con despertar de las ilusiones infantiles y usar su propia fuerza, su razón y su talento. ¿Qué tal? Debo decir que la verdad me identifico bastante con esas palabras. ¿Ustedes qué opinan? Y bueno, ahora sí cerramos el episodio. Muchas gracias por escucharnos. Seguramente nos faltaron un montón de datos que decir sobre Freud. Este episodio fue, pues, yo creo más bien para personas que no lo conocían o que conocían muy poco sobre él, que habían escuchado su nombre y dijeron, pues, a ver, vamos viendo de qué se trata este hombre. Pero espero que les haya gustado. Por favor, díganos más datos que nos hayan faltado, igual los podemos publicar en Instagram.
Y pues nada, muchas gracias por escucharnos. Por favor, compártanlo, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Chismes de Historia y Ciencia, todo pegado. Y también estamos en YouTube. Por favor, échense una vuelta, síganos. Pronto vamos a sacar, bueno, adelantito sacaremos la segunda temporada y ya con eso comenzamos a sacar los videos donde nos vemos nosotros platicándoles en nuestro set y todo. Esto va a seguir creciendo, así es que por favor no nos pierdan de vista. Y sin más, pues muchas gracias. Nos escuchamos el próximo episodio. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.